Buen día, mi nombre es Elith Keren Gámez Ramos, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional de Trujillo. Hoy tengo el agrado de exponer el tema Ecología y Biología de una enfermedad clave en el cultivo de banano. Este ha sido elegido pues es uno de los cultivos más importantes en nuestro país, es de importancia de exportación. Tenemos el agrado de exponer banano orgánico, no en grandes cantidades, pero se tiene vistas a ello. El Perú exporta banano, tiene muchas zonas que exportan banano orgánico, debido a su alta demanda a nivel mundial. Esta demanda es ya que el banano aporta grandes índices de energía, del 6.7%, también de proteína, 2.2%, y también altos niveles de azúcar. Y esto aporta más de acuerdo al estado de maduración del fruto. Como vemos en las noticias, el Perú es uno de los exportadores de banano, y dice: exportaciones peruanas de banano orgánico alcanzaron los 117 millones de dólares en el año 2019 y se había proyectado que en el 2020, este año, se exportarían más. Sin embargo, veremos a final de año cuáles han sido las exportaciones a pesar de la situación en la que nos encontramos. Pero exportar banano de calidad es un poco difícil, ya que este presenta diversos factores que dificultan poder llegar a la calidad esperada. Entre ellos, una de las enfermedades más importantes y devastadoras de banano es Chytispora fusarium, o también llamado el mal de Panamá. Este se encuentra dentro de las 10 enfermedades más importantes en la historia de la agricultura. Esta es históricamente una de las más destructivas de las mutáceas, ya que se ha presentado en todos los países donde se produce banano. Esta es una plaga clasificada como cuarentenaria por diversas organizaciones, ya que existen algunas zonas en las que aún no hay presencia de esta enfermedad. En América Latina, la primera vez que se reportó banano fue en Panamá, en 1940, afectando a más de 50.000 hectáreas de banano y por tanto también ocasionando grandes pérdidas. Esta enfermedad, el mal de Panamá, es causado por Fusarium oxysporum, su especie cubense. Esta se encuentra dentro de la división Eumycota, subdivisión Deuteromycota, orden Iphales y la familia Tuberculariaceae. Este tiene como característica principal que es un saprófito facultativo. Esto le da la habilidad para poder sobrevivir en malezas y en otras plantas pastos, por lo que esto sería una explicación de su persistencia en el campo donde se presenta. Es un hongo anamorfo del cual no se reconoce o no se conoce aún su fase sexual. Factores climáticos en los que esta enfermedad se desarrolla con mayor velocidad y ocasionando mayores daños es a una temperatura entre 25 a 28 grados centígrados. Y así también este se inhibe cuando la temperatura es cercana a los 33 grados centígrados y no es favorable por debajo de 17 grados centígrados. El banano produce en zonas con alta temperatura, justo lo que Fusarium oxysporum variedad cubensis, su especie cubensis, necesita. Entonces, este sería un factor bastante determinante para el desarrollo de este hongo. Entre los factores edáficos tenemos un mal drenaje, que sería un suelo arcilloso, en el cual el agua no filtra con velocidad, causando escorrentía, y por tanto este acumulo de agua va a hacer que el hongo pueda penetrar en la planta con mayor facilidad. También un amplio rango de valores de pH óptimo. Este puede esporular en diversos grados de pH
mientras que el óptimo es entre 7.5 y 8.5, que sería más o menos un neutro, que es lo que los agricultores buscan, o el control de banano adecuado. Pero ¿cuáles son las estructuras por las que este hongo se mueve o infecta? Fusarium sporum produce macroconidios, microconidios y clamidosporas, como podemos ver ahí en la imagen. La imagen A vemos a las macroconidias, microconidias, mientras que en la imagen B vemos a las clamidosporas. Las microconidias presentan una forma ovalada y están constituidos por una sola célula, mientras que las macroconidias son ligeramente curvadas, son más delgadas y además presentan de 4 a 8 células. Las clamidosporas son generalmente globosas y se forman individualmente o en pares. Estas esporas constituyen estructuras de resistencia del hongo, pues poseen paredes celulares gruesas y su producción es abundante sobre los tejidos infectados en estados ya avanzados de la enfermedad. Estos pueden estar intercaladas o en la parte terminal de las hifas. Entonces, las clamidosporas son muy resistentes al estrés biótico y abiótico, y es por ello que se dice que son las estructuras de conservación. Estas estructuras pueden soportar tanto tiempo en el suelo que puede llegar hasta un lapso de 30 años, o también por algún daño de algún insecto, en este caso el gorgojo negro, que también lo encontramos en el banano, y que sus daños pueden ser una entrada fácil cuando este hongo penetra en la planta, ingresa al sistema vascular del rizoma, invade los vasos del xilema y allí este produce conidios, los cuales son llevados a lo largo de los haces vasculares, como se puede ver en la imagen, donde inician nuevas zonas de infección, ocasionando su obstrucción y como consecuencia el movimiento del agua ya no se da y se puede reducir al mínimo hasta que la planta muere. En algunos estados más avanzados de la enfermedad, el hongo crece fuera del sistema vascular, es decir, en el parénquima adyacente, produciendo grandes cantidades de conidios y clamidosporas, las que servirán como estructuras de resistencia. Este ciclo se repite cuando las clamidosporas, por condiciones favorables y la presencia de banano, están en el campo y estas germinan e infectan nuevamente a la planta y haciendo todo un círculo, en donde el hongo empieza de nuevo su desarrollo. Pero ¿cuáles son estas vías por las cuales el hongo se mueve o se puede ir de una planta a otra o de un campo a otro? En primer lugar, el movimiento del material de propagación infectado. No solo las plantas adultas se ven afectadas, sino también el cormo, que serán de las cuales van a nacer las nuevas plantas. Estas plantas en el inicio pueden verse sanas, estas plántulas pueden verse sanas, y al llevarlas a otra área, estas empezarán a mostrar los síntomas y si se le planta, ese espacio también se verá infectado. El salpique de agua y escorrentía superficial, como lo dijimos al inicio, esto va a propiciar el desarrollo del hongo. También en el agua de riego, al pasar regando de una planta a otra, ya sea las las macroconidias o las clamidosporas, pueden ir e infectar a la siguiente planta. También el movimiento del suelo de una planta en la que ya se ha encontrado a este hongo, mover este suelo de un espacio o de un lugar a otro sin haberle dado el tratamiento adecuado. Las raíces de otros hospedantes alternativos, como en este caso las malezas, las prácticas culturales, entre ellas la no desinfección de herramientas, ya sea palanas, material de corte, entre otros. Y también algunos insectos, como lo dije, el picudo,
o el gorgojo negro, que va a dejar entrada para este patógeno. Entonces, tenemos esta planta enferma en la que el hongo ya ha ingresado a su sistema vascular. Esta puede infectar a otra planta a través de las prácticas culturales, por las herramientas, también las malezas que están presentes y por lo tanto también hay que eliminarlas. Otra vía de infección va a ser el trasplante, ya que el cormo también se ve afectado. El agua de drenaje, al realizar el riego, podemos llevar las macroconidias, microconidias, y también enfermará a la siguiente planta y por lo tanto también afectando a todo el área. Puede que se dé a toda el área de siembra de banano que tengamos. Entre los síntomas que tenemos a primera vista, se ha observado que la susceptibilidad de las plantas se incrementa al aproximarse a la floración, en cuyo caso el racimo, como vemos en la imagen A, el racimo de banano podría emerger, pero no se desarrolla normalmente. En las plantas enfermas, también los hijuelos pueden verse normales, como lo dije antes, o estimulados en su crecimiento, dando la apariencia de estar sanos. Sin embargo, se encuentran infectados y esto aumenta el riesgo de diseminación de la enfermedad. Entre los primeros síntomas que podemos ver, tenemos que las hojas más viejas empiezan a presentar una clorosis generalizada. Todo el pseudotallo se empezará a secar también y esto ocasionará que estas hojas se caigan o cuelguen de la planta. Por lo tanto, estas hojas se marchitan y quedarán suspendidas. Todas las hojas más viejas, ocasionando un síntoma bastante, por el cual sería bastante fácil de identificar, y que daría una formación como de una falda de hojas secas. Puede que las hojas más jóvenes queden verdes arriba, pero esto no será por mucho tiempo. Se debe tener bastante cuidado en este aspecto, pues se puede confundir con otras enfermedades o, en este caso, con la deficiencia de fósforo. Y con otras enfermedades que se puede confundir es con otra enfermedad conocida como moco o jereque, que es ocasionado por una bacteria, Ralstonia solanacearum. Entonces, tenemos acá 3 diferentes plantas. Una planta sana, sin síntomas. Después de que el hongo infecta a la planta, esta empieza a mostrar una clorosis en primer lugar, a las hojas más viejas. Estas se empezarán a secar y van a formar una llamada falda. Luego, esto puede llevar a la planta hasta la muerte. De hecho, es bastante difícil controlar cuando el hongo, imposible controlar cuando el hongo ya se encuentra dentro de la planta. Inevitablemente el final será la muerte de la planta. Y para ello tenemos que hacer la eliminación, así como el retiro de toda esta planta, de los rastrojos, y aplicación de cal en el hoyo que quede de esta planta. Entonces, como dije, se puede confundir con otras enfermedades. También vemos aquí, se ven parecidos, pero uno es el mal de Panamá, mientras que el otro es el falso mal de Panamá. En la primera figura, veremos que los filamentos vasculares son rojo vino, decolorados en un corte transversal del pseudotallo, afectado por la enfermedad del falso mal de Panamá. Mientras que en el mal de Panamá como tal, las áreas manchadas son de color marrón a púrpura, con bolsillos gomosos, que es algo bastante característico de esta enfermedad, y siempre están presentes en un corte transversal. Estos siempre van a estar presentes cuando realizamos un corte transversal del tallo.
Dentro de los síntomas internos, que es uno de los principales es el que acabamos de ver, que es la presencia de los bolsillos gomosos. Internamente en las raíces y el cormo se observan áreas de color marrón a café oscuro. En el pseudotallo, los haces vasculares adquieren tonos café a claro o café rojizo y pueden verse así a todo lo largo del mismo, e inclusive en el pseudopeciolo y la vena central de la hoja, que estos van a ayudar a que se formen el síntoma que se ve a simple vista, que son las faldas. Entonces, es bastante importante controlar este hongo, pues ya vimos que puede ocasionar pérdidas completas con cero producción y al final ocasionándonos grandes pérdidas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.